que una serie de cambios ocurrirán en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la monarquía española cambia de dinastía. Bueno, todas estas son dinastías europeas, como bien ustedes se imaginan, y se produce un cambio dinástico. Termina la dinastía de los Austrias por completo, ya no estarán en España y serán reemplazados por una dinastía de origen francés. O sea, cambia una dinastía, es decir, la dinastía que, podemos decirlo así, la dinastía que gobernaba España cuando se produjo la conquista del Perú eran los Habsburgo o Austrias, ¿ya? Las que gobernaba España. Para principios del siglo XVIII se produce una guerra de sucesión por la corona española entre distintas potencias europeas y finalmente son los Borbones los que toman el poder en España desplazando a los Austrias y comienzan los cambios y las reformas. Algunas de ellas de carácter modernizante, pero no dejaron en esencia algo que se pudo visualizar con la aplicación de las mismas. La esencia colonial, la esencia de sometimiento de estos imperios hacia sus colonias. Eso no iba a variar sustancialmente. El Perú iba a seguir siendo, llámese, una colonia o un virreinato de España en América. Eso no va a cambiar, pero sí hay algunas medidas que van a mejorar la administración, pero la administración colonial desde la perspectiva de la corona. Estos cambios van a beneficiar directamente a la corona. Podemos sacar de estos cambios, de estas reformas, algunas cosas muy puntuales que van a afectar el panorama político de cara al futuro. Bien. Entonces, estos cambios se producen y por un lado hay un avance, se relega a la iglesia, se la seculariza aún más. Es decir, en las decisiones de gobierno ya no estará tan metida la iglesia. De igual manera, se suprimen con el tiempo, en buena medida, gracias a la rebelión de Tupac Amaru, se suspenden los corregimientos, es decir, se suprimen los corregimientos y llegan las intendencias. Pero hay una situación medular, que es el cambio del mapa político de la América española. ¿Ya? El cambio, a ver, vamos a ver, ahora sí, el cambio el cambio del mapa político de la América española. Bien, ahora sí, parece que hay problemas en la señal. Sí, está un poco débil. A ver, algunos problemas en la señal. Vamos a ver. Algunos problemas en la señal. Vamos a ver la manera de rectificar esto. Bien, entonces podríamos nosotros ver que el mapa político de la América española va a cambiar. Y va a cambiar considerablemente con la creación de nuevos virreinatos y también con la creación de más capitanías generales. Y otra cosa, las capitanías generales serán autónomas, ¿ya? Entonces, ahí vemos que esos dos grandes virreinatos que existían en tiempo de los Austrias, el de México y el de Perú, no serán los únicos. Se crearán dos virreinatos más y también algunas capitanías. El más perjudicado con estas reformas en el plano geopolítico, vamos a decirlo así, será el virreinato del Perú, porque va a perder influencia. El de México se quedará
en lo que ahora es el territorio de México, si le sumamos buena parte del territorio norteamericano, como California, Texas, estados que ahora forman parte de los Estados Unidos, pero con poca importancia en ese tiempo para los españoles. En realidad, el virreinato que va a ser más troceado será el peruano. ¿Ya? Bien, vamos a ver factores internos e internos de cara a la crisis del poder colonial español y también otro factor de cara al proceso de independencia. Bien, entonces ya habíamos visto el tema de las reformas borbónicas y ahora nos queda ver también qué consecuencias tienen las reformas borbónicas. Las primeras, va a perjudicar a las autoridades indígenas locales. Se limitan por completo los derechos de las autoridades indígenas locales. Así también se limita de plano el poder económico y sobre todo político de los criollos, es decir, de los españoles o los hijos de los españoles nacidos en América. Muy bien. Entonces, eso va a traer sus consecuencias. Primero, que el hecho de crear el virreinato del Río de la Plata dejó a los caciques del Cusco y el Alto Perú bastante disconformes, muy disconformes. Bien, y en parte he ahí por qué se produjeron rebeliones como la de Tupac Amaru II y la de Tupac Katari en Bolivia. Bien, a mente que también está Diego Cristóbal Tupac Amaru en la parte sur del Perú, hacia la frontera con Chile. Llegó la influencia esta de la rebelión de Tupac Amaru. Bien. Pero los criollos también van a sentir un cierto malestar por no tener acceso al poder político. Bien. Esos son los factores internos que se van a dar en el Perú. ¿Ya? Las reformas borbónicas, un poco lejano, pero ahí está, ahí empieza las reformas borbónicas, la rebelión de Tupac Amaru, porque una cosa lleva a la otra, entonces vemos las consecuencias de las reformas borbónicas, la rebelión de Tupac Amaru, darán pie a una serie de levantamientos indígenas, mestizos y criollos en contra del dominio colonial español. Bien, y eso se producirá en toda América. Factores externos a la independencia, y ahí están dos. Bueno, primero vamos al campo de las ideas y luego al campo de las acciones. En el campo de las ideas, el ejemplo de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? A ver, y la independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué produjo a su vez ambas revoluciones? La produjo justamente la aparición de una ideología como la de la Ilustración. Bien, entonces nosotros ahí podemos ver cuán importante es analizar de plano, ¿ya? Cómo nosotros vemos en el campo de las ideas y en el campo de las acciones una serie de situaciones que vamos a ir contemplando, ¿ya? Vamos a ver. A ver.
Entonces vamos afinando algo para ya empezar con el tema de plano, ¿ya? Entonces, nosotros ya estábamos por factores externos. Primero, el ejemplo de las revoluciones, independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa, que ya lo hemos llevado con ustedes. Y también la aparición de las ideas ilustradas previa a estos movimientos. Bien, pero justamente producto de la Revolución Francesa llega un fenómeno crucial para la independencia de estas naciones. Francia pasa por su última etapa revolucionaria llamada la imperial o el imperio. Entonces se genera una nueva fase en la Revolución Francesa llamada el imperio napoleónico, que va a remecer las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de Europa. Surge el imperio napoleónico dirigido por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte invade España y eso contribuye al debilitamiento del poder español. En fin, ¿qué sucesos van a venir? El proceso de independencia, ¿ya? Y para lo cual nosotros tenemos a los próceres y a los precursores. Todo proceso de independencia tiene próceres y precursores. Entonces, vamos a ver ahora el tema, ya anunciándolo, próceres y vamos a ver cómo va a surgir esto, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. A ver, y vamos con el tema de los precursores. Bien. Profe, no se le escucha. Ya. Con la independencia del Perú, ¿ya? Bien, tiene que ver con la independencia del Perú. Bien. Vamos a ver entonces. A ver. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos compartiendo pantalla. Ya, por si acaso, chicos, yo de ahí les estoy mandando la clase, ¿ya? O sea, vamos a hacer esto, pero de una manera coloquial, simplemente por este tema de la independencia, ¿ya? Bien, luego ya la próxima clase seguiremos con los temas programados que corresponden a primero. Bien, vamos a hacerlo de la manera más sencilla, ¿ya? A ver. Miren, a ver. Acá ustedes pueden ver precursores, ¿ya? A ver, vamos a ver primero. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, vamos a compartir. Acá pueden ver ustedes algunos nombres. ¿Están viendo, verdad? Sí, profesor. Sí, muy bien. Entonces, como ustedes están viendo acá, podemos nosotros notar acá algo, ¿ya? Son personajes que ustedes conocen desde la primaria, ¿ya?
Ahí tienen ustedes ¿a quién? A ver, vamos ampliando. Precursor del Perú, profe. Muy bien. Entonces vamos ampliando. Muy bien. Entonces. Bien. Ahí tenemos a Micaela Bastidas. ¿Ya? La primera es Micaela Bastidas. Y la van a ver al ladito de Túpac Amaru II. ¿Ya? Cuando dije, bueno, los que son de primero y segundo, esto lo han estudiado en primaria un poco. Y ya para tercero y cuarto, ustedes van a verlo mejor. ¿Ya? Lo van a ver mejor. Bien. Tienen ustedes a Micaela Bastidas, ¿ya? Micaela Bastidas, que es esposa de Túpac Amaru II. ¿Quién fue Túpac Amaru II? ¿Ah? Ustedes habrán conocido la historia de aquel líder indígena que lo amarraron a 4 caballos. Ya era una forma de tortura que se estilaba en esos tiempos y se decidió castigar duramente a Túpac Amaru, ¿ya? Atándole a 4 caballos. Cada miembro de su cuerpo, es decir, un brazo, el otro brazo, una pierna y la otra pierna, a cada caballo. ¿Ya? Imagínense la fuerza con que los caballos van en dirección contraria y terminan desmembrando el cuerpo. ¿Ya? Terminan desmembrando el cuerpo. Prácticamente nadie sobrevive o nadie sobreviviría y nadie sobrevive hoy a una tortura semejante. Sin embargo, se dice que Túpac Amaru II logró derribar los caballos. La historia que siempre se les relata dice eso, ¿no? Que Túpac Amaru lo estaban torturando y cada extremidad de su cuerpo es atada a un caballo, 4 caballos, uno por extremidad, los 2 brazos y las 2 piernas. Van estos en sentido contrario, ¿ya? Cuando digo en sentido contrario, el sentido contrario significa que los 2 caballos están por la cola contrapuestos y tienen que partir así, como si se repelieran. Y eso significa que al hacer una fuerza así, lo que hace es desmembrar un cuerpo. Bueno, Túpac Amaru resistió de tal manera que logró más bien hacer caer a los caballos. Eso nos dice el relato. Lo han escuchado, ¿verdad? No. Lo han escuchado. Sí, Muy bien. profe. Muy bien. Túpac Amaru se sublevó contra quiénes. A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Túpac Amaru contra quiénes se sublevó? ¿Saben? Túpac Amaru, ¿con quién, profe? ¿Contra quién se sublevó Túpac Amaru? ¿Contra quiénes? A ver, chicos, por favor, si estamos hablando de qué nación se independizó el Perú, eso creo que lo llevaron en la primaria. ¿Alguien puede responder? ¿Cómo dijo, profesor? A ver, escúchenme bien. Ya, escúchenme bien. Me parece que no me están escuchando. ¿Contra quiénes luchó Túpac Amaru? O sea, el Perú para independizarse, ¿contra quiénes luchó? A ver, a cualquiera de ustedes, a ver, Bruno. ¿Qué nación, por lo menos vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cuál fue ¿quiénes conquistaron el Perú? Pero los españoles. Los españoles. Entonces, no solo lo conquistaron, sino también lo colonizaron, sometieron a la población de estas tierras. ¿Quién? La corona española. ¿Ya? Bien, entonces Túpac Amaru se subleva contra la corona española.
Por eso es que él, bueno, gana las primeras arremetidas, las primeras batallas, pero al final sale derrotado por la corona española y Tupac Amaru tiene que enfrentar una última batalla en Checacupe, donde él queda detenido. Y una vez que es detenido, es sentenciado por conspirar y actuar en contra de la corona española. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Quién era su esposa? Micaela Bastidas, que lo apoyó en todo momento y que también fue hallada culpable. Entonces, ambos fueron ejecutados en la plaza del Cusco. ¿Por qué? Por sublevarse contra los españoles. Al ladito, y lo estoy señalando con mi cursor, está Juan Santos Atahualpa. Tuvo una suerte diferente a la de Tupac Amaru. Él no fue derrotado. Si bien no ganó, ¿ya? Si bien su rebelión no cambió las cosas en el Perú, él no fue vencido, ¿ya? Jamás fue vencido por los españoles. ¿Dónde se sublevó? A diferencia de Tupac Amaru se va a sublevar en el Cusco, es decir, en la sierra. Es una fase andina de esta rebelión. Juan Santos Atahualpa lo hará en la selva central. Es la fase amazónica de este proceso de revueltas indígenas. No solo de revueltas, sino de sublevaciones armadas indígenas. Al ladito ustedes tienen a José Olaya Balandra, alguien lo mencionó, ¿ya? José Olaya Balandra no fue un dirigente, como sí lo fue Tupac Amaru, sí lo fue Micaela Bastidas, sí lo fue Juan Santos Atahualpa. Ellos fueron dirigentes que organizaron acciones armadas en contra del poder español. José Olaya Balandra era un pescador, ¿ya? José Olaya Balandra era un pescador. ¿Qué hacía José Olaya Balandra? Entregar información a los independentistas, ¿ya? A los patriotas. Entonces, este señor José Olaya Balandra, y estamos hablando ya de pocas décadas después, mientras que hablamos de la segunda mitad del siglo XVIII, ya si hablamos de José Olaya Balandra, estamos hablando de inicios del siglo XIX. José Olaya Balandra, ¿qué hizo? Ustedes saben, ¿verdad? José Olaya Balandra llevaba información a los patriotas, era como un correo. Y para llevar esa información, iba a nado desde la altura de lo que sería Chorrillos hasta el Callao, ¿ya? Entonces él iba a nado por un buen trecho hasta llegar al lugar donde lo esperaban siempre los patriotas. Alguien lo delató, ¿ya? Lo acusó de llevar correspondencia. Los españoles lo interceptan, lo capturan y se dan cuenta que él llevaba una correspondencia. ¿Qué hizo Olaya? Comerse la carta. Y el hecho de comerse la carta los dejó sin evidencia a los españoles. Los españoles lo comenzaron a torturar hasta matarlo, para que él informara. No informó la posición de los patriotas. De ahí tenemos a José Olaya Balandra, un pescador patriota. Al ladito tienen un personaje bien peculiar. Yo le he llamado así bien peculiar en cuanto a su proceder, ¿no? Yo no sé, pero lo colocan como precursor, pero es bastante cuestionable desde mi punto de vista que se le coloque como precursor. ¿Por qué? Este señor se llama Mateo Pumacahua. Y Mateo Pumacahua también era un cacique, así como lo era Tupac Amaru en el Cusco. Estamos hablando de representantes de la otrora nobleza indígena local, en este caso cusqueña. José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado Tupac Amaru II, y el otro señor Mateo Pumacahua, que no solamente era cacique en el Cusco, o sea, no solamente era una autoridad indígena local,
no solo era un hijo y nieto de caciques, sino también era brigadier de las fuerzas regulares de la corona española en el Cusco. Bien, ese señor Mateo Pumacahua se enfrenta a Túpac Amaru II. ¿Ya? Mateo Pumacahua se alía con los españoles para enfrentar a Túpac Amaru II. ¿Ya? Y lo derrotan. Y los españoles lo gratifican. Sucede que para el año 1814 se forman juntas de gobierno. Entre el año 1810 a 1814 en América se fundan juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque sucede que Napoleón había entrado a España y había sacado a los reyes. Es decir, los reyes huyeron ante la presencia de Napoleón. Bien, entonces, he ahí que Mateo Pumacahua, ¿ya?, apoya a los españoles antes. Y ahora, ¿qué pasa con las juntas de gobierno? Para ese tiempo, y me parecen más precursores que Mateo Pumacahua, y, bueno, no sé si aparecen por acá, bien, Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo se sublevan en el Cusco y convencen a Mateo Pumacahua para formar una junta de gobierno cusqueña independiente de España. Mateo Pumacahua en un primer momento no acepta, pero dado a que los españoles ya para ese tiempo lo marginaban, él decide conformar una junta de gobierno que al final fracasará. Y por eso es que los españoles lo ejecutan. ¿Ya? Bien. Entonces, también tenemos otros personajes. ¿Ya? Como, por ejemplo, Francisco de Miranda. Él es venezolano y él forma la junta llamada, bueno, la logia, vamos a decir así, ¿no? La Gran Logia Americana. La funda en Londres. ¿Ya? Francisco de Miranda era un ideólogo, pero también era un hombre de acción. Es el único sudamericano que participa en 3 procesos revolucionarios: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de los estados sudamericanos. ¿Ya? Francisco de Miranda, un personaje célebre, muy interesante, venezolano. Bien. Acá tienen ustedes a Mariano Melgar. ¿Ya? Mariano Melgar. ¿Quién es Mariano Melgar? Mariano Melgar es un poeta. ¿Ya? Tiene poemas como Carta a Silvia, uno de los más famosos escritos por él. Él escribe yarabíes. Él toma los yarabíes de la tradición popular y los lleva al plano literario. Mariano Melgar, exponente del romanticismo en el Perú y en América Latina. ¿Ya? Él muere ejecutado porque no solamente era un poeta, también era un hombre de acción. Y tenemos a Francisco de Sela y el hombre del primer grito de Tacna. Fue la primera acción de criollos en contra del poder español. Se lleva a cabo en Tacna con Francisco de Sela. Entonces ahí tenemos los precursores: Túpac Amaru II, Juan Santos Atahualpa, José Olaya, Mateo Pumacahua, Francisco de Miranda, Mariano Melgar y ahí tenemos a Francisco de Sela. Bien, entonces ahí los tenemos y vamos a ver nosotros algunas otras cosas acá para ver. Muy bien, entonces vamos dejando de compartir la pantalla.
¿Ya? Muy bien. Ahora también vamos a ver qué es un precursor. Lo que estoy haciendo acá, bueno, pueden verlo, eso se llama cursor. ¿Ya? Eso se llama cursor. Es decir, marca eh, marca una línea, ¿ya? Marca una línea de acción. Sigue algo, ¿no? Marca el curso de algo. Y vamos a ver qué es un precursor. Muy bien. Vamos a ver qué es un precursor. Y lo vamos a ver acá. Dice, los precursores fueron hombres que realizaron labor ideológica trazando el rumbo de la independencia. Los precursores fueron hombres que realizaron labor ideológica, labor de ideas, trazando el rumbo de la independencia. Y existieron de dos tipos. Los reformistas, aquellos que solo querían cambios en las colonias, es decir, Profesor, no se le no escucha lucharon muy bien. por la independencia, sino simplemente por cambios, por reformas, por hacer de que, por ejemplo, no se explotara como se explotaba a los indios, dar medidas favorables en favor de los indios, en favor de los mestizos. Ya también estaba la idea de abolir la esclavitud, ¿no? Y hacer estos cambios para lograr algunos derechos civiles y algunas, vamos a decir, algunos rangos autonómicos, ¿no? Descentralizar poder y también algunos derechos civiles que se puedan dar en las colonias, pero mientras tanto se mantiene el Perú como colonia de España. Eso planteaban los reformistas. Hay que hacer cambios sin que el Perú se separe de España. Los otros fueron los separatistas, los que sí planteaban la ruptura con España, ¿ya? Es decir, no iba a haber, desde la perspectiva de los separatistas, no iba a haber derechos para las personas nacidas en América, iba a seguir el maltrato hacia los indígenas, iba a seguir la esclavitud con los negros, no iban a tener autonomía de ningún tipo, ni iban a tomar decisiones de gobierno, los nacidos en América. Entonces ellos sí planteaban que la única solución era separarse de España, ¿ya? Separarse de España. Bien, y ahí tienen ustedes, reformistas y separatistas. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes van a triunfar, los separatistas o los reformistas? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Separatistas, profe? Así es, porque el Perú se va a separar de España, así como también el resto de países sudamericanos. Y ahí tenemos, los mencionamos antes, precursores continentales, Francisco de Miranda en Venezuela, Juan Pablo y Vizcarra y Guzmán en el Perú, Hipólito Unanue, ¿no? José Valquíjano y Carrillo. José Valquíjano y Carrillo va a ser un reformista, ¿ya? Un reformista. Mientras que José de la Riva Agüero
sí va a tener una posición, una postura más independentista. ¿Ya? Reformistas buscan mayor participación política del criollo en la burocracia colonial. Es decir, que los hijos de españoles nacidos en el Perú tengan mayor participación política, participen en la toma de decisiones. Y ahí ustedes tienen los reformistas, pero los separatistas buscan una ruptura con la metrópoli, nada que ver con la monarquía, de preferencia son antimonárquicos. Y ahí tienen el caso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien además era sacerdote, llegó a ser seminarista porque los jesuitas en ese tiempo no pudieron ejercer labores, sus labores de costumbre, ¿no?, asociadas a la labor de la iglesia. Bien, el convictorio de San Carlos fue el centro de conspiración criolla más importante, semillero de políticos liberales, pensamiento liberal de aquel tiempo, ¿no?, de principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII. La Escuela de Medicina de San Fernando, anexa a la Universidad Nacional, hoy Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siempre lo fue, pero ha cambiado un poco, porque antes tenía el nombre de Real, y de Real pasó a ser Nacional, ¿no?, con la separación de España. Y el Oratorio San Felipe Neri, ¿ya?, eran los lugares donde se debatía si el Perú debía continuar como colonia de España o, en tal caso, separarse de este país para vivir una vida independiente. Bien, entonces ahí también tenemos, mientras van mirando ese cuadro y lo van analizando bien. Ok, entonces nosotros vamos a ver ahora las corrientes libertadoras del Perú. Ya estamos también viendo un repaso sobre lo que es la independencia. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver nosotros acá y a compartir pantalla. ¿Ya? Bien. Ahora sí, están viendo, dice corrientes libertadoras, ¿verdad? Fueron las campañas militares del argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos nosotros a imágenes. Hay dos corrientes libertadoras. Es decir, ninguna de las conspiraciones provincianas, como la de en la que participa Pumacahua, Cela, los hermanos Angulo, Payardelli, tienen éxito. Ninguna tiene éxito. Entonces se tiene que esperar que hayan movimientos de carácter continental para poder independizar estos países. Bien. Y ahí tenemos a dos personajes. ¿Ya? A dos personajes. San Martín y Simón Bolívar. ¿Ya? San Martín y Simón Bolívar. Militares de carrera, formados como militares en España, pero nacidos en el Perú. Podríamos decir que la independencia fue criolla, fue promovida por los hijos de los españoles nacidos en América. Y ahí tenemos dos hijos de españoles, en este caso podríamos hablar hasta de nietos de españoles nacidos en América, ¿ya? Descendientes de españoles nacidos en América. José de San Martín, Matorras, y tenemos a su lado a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo, conocido comúnmente como Simón Bolívar. ¿Ya? Larguísimo el nombre de Simón Bolívar. Lo vuelvo a repetir. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo. Ese es su nombre completo. Bien.
son personajes importantísimos. Ahora vamos a ver nosotros. A ver. También muy bien. Ahí vamos a ver nosotros y vamos a compartir esta imagen, ¿ya? Bien. Muy bien. Vamos a hablar cómo fueron las corrientes libertadoras, en este caso. Ya, vamos a hablar cómo fueron las corrientes libertadoras. Simplemente para terminar con las batallas de Junín y Ayacucho. Muy bien. Entonces compartimos la pantalla acá y nos vamos acá. Vamos a compartir la pantalla y la ampliamos. Bien. San Martín. ¿Desde dónde va a ir San Martín? San Martín parte de Mendoza, Argentina. Sucede que hasta el año 1816, todo esto de acá llamado Sudamérica era propiedad de la corona española. Yo diría hasta más, pero solamente nos vamos a centrar en Sudamérica. Toda Sudamérica estaba bajo dominio de la corona española, a excepción de esta parte, de este territorio, conocido como las Provincias Unidas de Buenos Aires. Hoy forman parte de la República Argentina. Bien. La ciudad de Mendoza, la ciudad trasandina. Entonces, San Martín parte desde Mendoza hasta llegar a Temuco, Chile. Y luego, ¿cuál era la idea de San Martín? A ver, sucede que otros patriotas argentinos quisieron la independencia continental. Entendían que la independencia debía ser continental o no era una independencia. Entonces, patriotas argentinos como Rondó, Castelli o Belgrano, ¿ya? Fueron por el Alto Perú, hoy Bolivia, ¿ya? O sea, toda esta zona de acá, de Argentina hacia el norte, para entrar por Bolivia, ¿ya? Y llegar al Perú. Fracasaron. Simplemente acá los esperaban los españoles y los hacían ñicos. Bien. ¿Cuál era la idea de San Martín? No, por acá, por el Alto Perú no vamos a ir. Es ir a la Boca del Lobo, porque esta es una zona de muchas riquezas mineras y por lo tanto los españoles han concentrado su poder acá. Porque además también el Perú era el bastión del dominio español. El criollo peruano de ese tiempo, y yo creo que hasta hoy, no tenía un sentimiento de independencia y autonomía como sí los criollos de otras metrópolis. Me remito al limeño, principalmente al limeño. Bueno, San Martín plantea esto. Vamos de Mendoza hacia Temuco, Chile, y de Temuco llegamos a Santiago, declaramos la independencia y nos vamos a formar hasta el Perú. Bueno, así lo hizo y se libran las siguientes batallas. A ver, entonces San Martín va y tiene una primera batalla, la batalla de San Lorenzo en el año 1813, sin mayor... bueno, es una batalla que va a contribuir a la consolidación de la independencia de las Provincias Unidas de Buenos Aires. Pero luego él decide para 1816 irse a Chile y llegando a inicios de 1817, el 12 de febrero,
se libra la batalla de Chacabuco. ¿Ya? En la batalla de Chacabuco es la primera victoria que tiene San Martín. ¿Ya? Bien, y logran controlar parte del territorio chileno, pero la batalla decisiva se celebra en Maipú, y es donde en Maipú se consolida la independencia chilena. San Martín independiza Chile en la batalla de Maipú. Entonces los chilenos, Chile era más pequeño de lo que es ahora, ahora es una faja muy prolongada, en ese tiempo una faja cortita, ¿ya? Con más terreno acá, pero luego Argentina se apropiaría de esto, así es que vamos a hablar de un Chile que era más chico. Entonces toda esta parte central del actual Chile había sido independizada. Entonces San Martín va por el mar contratando a Cochrane para llegar primero a la bahía de Paracas, luego a Huaura, donde establece su centro de operaciones, y luego Lima. ¿Ya? Luego Lima. Finalmente en Lima se produce la declaratoria de independencia. Pero la batalla esta no estaba del todo, ¿ya? A ver, la guerra no estaba ganada. San Martín no va a tener las fuerzas suficientes y recurre a Bolívar. Se entrevista en Guayaquil con este señor y decide irse del Perú para que Bolívar llegue y consolide el proceso de independencia, expulsando definitivamente a los españoles. Bien, las primeras batallas que va a tener Bolívar las libra desde acá, desde 1817, 1819, 1820. Entonces va a tener algunas batallas como las de Carabobo, las de Boyacá y la de Pichincha. La de Carabobo, la que independiza Venezuela, la de Boyacá, la que independiza Colombia, y la de Pichincha, que independiza a lo que ahora es Ecuador, ¿no? Pichincha, ahí está Quito, la capital de Ecuador. Se libra la batalla de Pichincha. Entonces, son 3 batallas en las que Bolívar va derrotando a los españoles, ¿ya? Y justamente después, entre ese tiempo, entre 1818 a 1822, se habían celebrado ya las victorias en la Capitanía General de Venezuela y en el Virreinato de Nueva Granada. Quedaban independientes del poder español. Entonces, en 1822 se entrevistan a fines de ese año Bolívar y San Martín. Finalmente San Martín opta por retirarse y luego el Congreso peruano, con Larriba Agüero y Torre Tagle, deciden abrir el camino para Bolívar. ¿Ya? Hay 2 congresos y al final deciden que no va a haber pugnas internas y por lo tanto todos los poderes se lo entregan a Bolívar. Antes fue de San Martín con el protectorado. Cuando al Perú le tocó ser independiente, ahí hubo problemas. Tuvo que venir Bolívar y tomar las funciones de un caudillo. Y es ahí donde se celebran 2 batallas, las de Junín y las de Ayacucho. La de Junín es solo a sable y espada. Se le derrota a los españoles. Y la batalla decisiva es la batalla de Ayacucho en 1824. Ahí tienen ustedes Junín, Ayacucho, y luego parte hacia el altiplano boliviano Bolívar para independizar lo que ahora es Bolivia. ¿Ya? Entonces, las naciones bolivarianas son actualmente 7. La República Dominicana, que está en el Caribe, Panamá, que se excindió de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Son bolivarianos. Mientras que Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y el Perú son sanmartinianos, es decir, le deben su independencia a la gesta del generalísimo José de San Martín.
Bueno, chicos, eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es una clase por la independencia. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, Muy no bien. entendí. Ya, muy bien. Esta clase es por la independencia. Voy a darles un resumen, sí, pero es por la independencia. No está en la programación tácita, ¿no? Pero de todas maneras, como ciencias sociales, no es solo historia. O sea, de historia tenemos que seguir una secuencia, quieras o no. Pero esto es ciencias sociales y se les está hablando de una fecha cívica.